No sé exactamente cuándo fue el momento en que todo comenzó a sentirse mal, pero estoy seguro de que no fue cuando vi el paquete por primera vez. Al inicio, no hubo miedo, solo curiosidad. Esa es la parte que más me molesta ahora, porque si hubiera sentido algo extraño desde el principio, tal vez habría actuado distinto. Era una tarde fría de diciembre. No recuerdo la fecha exacta, solo que faltaban pocos días para Navidad. Yo había llegado del trabajo cansado, con la cabeza llena de problemas comunes, cuentas, mensajes sin responder, el ruido constante de la rutina. Vivía solo en una casa pequeña, en una calle tranquila donde casi nunca pasaba nada fuera de lo normal. Precisamente por eso, cualquier cosa fuera de lugar se notaba de inmediato. El paquete estaba frente a mi puerta. No era grande, pero tampoco pequeño. Estaba perfectamente acomodado, como si alguien lo hubiera puesto con cuidado, centrado, sin prisas. Lo primero que hice fue mirar alrededor. La calle estaba vacía. Ningún coche, ningún vecino, ningún sonido extraño, ni siquiera perros ladrando. Todo estaba demasiado quieto. Pensé que tal vez era un error de entrega. En estas fechas, eso pasa todo el tiempo. Me agaché para revisarlo mejor. No tenía remitente, ni dirección, ni etiquetas modernas. Solo papel de regalo, un papel viejo, de un color rojo apagado, con figuras navideñas que parecían de otra época. El lazo estaba intacto, perfectamente atado, sin una sola arruga. Algo dentro del paquete se movió. Di un pequeño salto hacia atrás, más por sorpresa que por miedo. Me quedé mirándolo durante unos segundos, tratando de convencerme de que no había visto bien. Entonces volvió a moverse, esta vez con más claridad. Un movimiento lento, vivo. Mi primera reacción fue pensar que alguien estaba haciendo una broma de muy mal gusto. Miré otra vez la calle, esperando ver a algún vecino riéndose o grabando con el celular, pero no había nadie. El silencio seguía siendo total. Me incliné con cuidado y acerqué la oreja. No se escuchaba ningún ruido fuerte, solo algo parecido a una respiración suave, casi imperceptible. El paquete estaba tibio. Abrí la puerta de mi casa y, sin pensarlo demasiado, tomé el regalo y lo metí adentro. Hoy sé que ese fue el primer error, pero en ese momento no lo sentí así. No había miedo, solo una extraña sensación de que debía hacerlo rápido, como si dejarlo afuera fuera peor. Cerré la puerta con seguro y coloqué el paquete en medio de la sala. La luz del atardecer entraba por la ventana, dándole al papel de regalo un tono aún más oscuro. Me quedé de pie, observándolo, tratando de decidir qué hacer. Llamar a alguien, abrirlo, tirarlo. Ninguna opción me parecía correcta. Finalmente, me armé de valor y desaté el lazo. El papel se abrió con facilidad, como si hubiera sido usado muchas veces antes. Dentro había una caja de cartón simple, sin marcas. La abrí despacio, conteniendo la respiración, esperando casi cualquier cosa. Un gato negro saltó hacia afuera, cayó al suelo con elegancia y se quedó quieto, mirándome. No corrió, no se escondió, simplemente se sentó frente a mí, como si me conociera. Era completamente negro, sin una sola mancha clara. Su pelaje estaba limpio, brillante, demasiado cuidado para ser un gato callejero. Sus ojos eran amarillos, intensos, y no parpadeaban. ¿De dónde saliste?, murmuré, sin darme cuenta de que estaba hablando en voz alta. El gato no reaccionó, no maulló, no se movió, solo siguió mirándome, con una calma que me puso incómodo. Me agaché lentamente, extendiendo la mano. No retrocedió. Cuando mis dedos tocaron su cabeza, sentí un escalofrío recorrerme el brazo. No era frío, ni calor. Era una sensación rara, como electricidad muy suave. En ese momento pensé que el misterio terminaba ahí. Un gato abandonado. Un regalo cruel de alguien sin escrúpulos. Me repetí que no tenía nada de sobrenatural, que mi mente estaba exagerando porque estaba cansado. Pero algo no encajaba. El gato no olía a nada, ni a animal, ni a polvo, ni a calle. Y lo más extraño, no parecía nervioso. Actuaba como si esa casa ya fuera suya. Esa noche, mientras le servía agua y trataba de decidir qué haría con él al día siguiente, tuve una sensación persistente que no logré sacarme de la cabeza. No era miedo. Era la certeza incómoda de que ese regalo no había llegado por error, y que, de alguna forma que todavía no entendía, no era solo para el gato, era para mí. Dormí mal esa noche.
aunque no podría explicar exactamente por qué. No tuve pesadillas ni ruidos extraños, pero cada vez que abría los ojos sentía que algo estaba fuera de lugar, como si la casa no fuera completamente mía, como si hubiera una presencia nueva, silenciosa, adaptándose a cada rincón. Cuando amaneció, lo primero que hice fue levantarme y mirar alrededor, esperando encontrar algún desastre, un florero roto o marcas en los muebles, algo que confirmara que el gato había sido inquieto durante la noche, pero no había nada. La sala estaba exactamente igual que antes. El gato estaba sentado frente a la puerta de mi habitación. No dormía, no parecía cansado, simplemente estaba ahí, con el cuerpo erguido y los ojos fijos en mí, como si llevara horas esperando a que despertara. Esa mirada amarilla me produjo un escalofrío inmediato. No era agresiva, pero tampoco era la mirada vacía de un animal común. Había atención, conciencia. «Buenos días», dije, más para romper el silencio que por otra cosa. El gato no reaccionó, no movió la cola, no parpadeó. Se levantó despacio y caminó hacia la cocina con pasos suaves, seguros, como si conociera el camino. Eso fue lo primero que me pareció extraño. No dudó, no olfateó, fue directo. Mientras preparaba café, lo observé desde el rabillo del ojo. Se sentó cerca del refrigerador y me siguió con la mirada en todo momento. Cada movimiento que hacía parecía ser analizado. Me sentí incómodo, como si estuviera siendo evaluado. Le serví un poco de comida que encontré en una tienda cercana esa misma mañana. El gato la olió brevemente y comenzó a comer con tranquilidad, no con hambre desesperada, sino con educación, si es que esa palabra puede aplicarse a un animal. Cada tanto levantaba la cabeza y me miraba, como asegurándose de que yo seguía ahí. Decidí revisarlo mejor. No tenía collar, ni placa, ni ninguna señal de pertenecer a alguien. Sus uñas estaban limpias, sus dientes blancos. No parecía enfermo ni desnutrido. Era evidente que no había vivido en la calle. Lo más inquietante era el silencio. No maullaba, ni siquiera cuando terminé de servirle la comida o cuando abrí la ventana y entró el ruido de la calle. Otros gatos que había conocido siempre hacían algún sonido aunque fuera leve. Este no. Era como si el silencio fuera parte de él. Intenté cargarlo. Se dejó hacerlo sin oponer resistencia. Su cuerpo era más pesado de lo que esperaba, y al tenerlo tan cerca noté algo que me hizo fruncir el ceño. Su corazón latía muy despacio, demasiado despacio. Pensé que tal vez estaba imaginándolo, así que lo dejé en el suelo. El gato caminó por la casa durante el resto de la mañana. Exploró cada habitación, pero no como lo haría un animal curioso. No saltaba, no jugaba, no se escondía, solo observaba. Se detenía frente a las paredes, miraba esquinas vacías, permanecía quieto durante largos segundos y luego seguía su camino. En un momento se detuvo frente a un armario que casi nunca usaba. Se quedó ahí, mirando la puerta cerrada, inmóvil. Sentí una incomodidad profunda, sin razón clara. Abrí el armario para demostrarme a mí mismo que no había nada raro, solo cajas viejas y cosas olvidadas. Cuando volví a mirar al gato, ya se había ido. Decidí hablar con algunos vecinos. La mayoría no había visto nada extraño. Nadie recordaba haber dejado un paquete frente a mi puerta. Sin embargo, noté algo curioso. Cuando mencionaba al gato, algunos evitaban el tema. Otros decían que no lo habían visto bien, aunque yo sabía que era imposible no notarlo. Era completamente negro, destacaba de inmediato. Una vecina, al describirlo, hizo la señal de la cruz sin darse cuenta. Cuando le pregunté por qué, se disculpó y dijo que era solo una costumbre antigua. No insistí, pero esa reacción se me quedó grabada. Al volver a casa, encontré al gato en el sofá, sentado exactamente en el lugar donde yo suelo sentarme. No se movió cuando me acerqué. Me miró fijo, como si supiera que yo había salido a preguntar por él. Fue entonces cuando pensé algo que no quería aceptar. No era que el gato se hubiera adaptado rápido a la casa. Era como si siempre hubiera estado ahí. Esa noche, antes de irme a dormir, cerré todas las puertas con seguro. Revisé ventanas, cortinas, luces. Todo estaba normal. El gato se acomodó en el pasillo, justo en medio, bloqueando el paso, observándome mientras apagaba la luz. Cuando cerré la puerta de mi habitación, tuve una sensación clara, difícil de explicar, como si hubiera dejado algo importante del otro lado.
no algo material, algo que me estaba observando. Y por primera vez desde que encontré el paquete sentí miedo. Al tercer día entendí que el gato no era algo pasajero, no era una coincidencia incómoda que se resolvería sola. Desperté con la sensación de haber sido observado toda la noche, aunque no recordaba haber abierto los ojos ni una sola vez. Cuando salí de la habitación, el gato estaba otra vez ahí, sentado frente a la puerta, como si su tarea fuera asegurarse de que yo siguiera dentro de la casa. Decidí que no podía quedármelo sin antes intentar encontrar a su dueño. No era justo, ni para mí, ni para él. Preparé café, tomé el celular y empecé por lo más obvio. Saqué varias fotos del gato desde distintos ángulos. En todas salía igual, inmóvil, atento, con esa mirada fija que parecía atravesar la cámara. Publiqué las fotos en grupos del vecindario y en redes locales. Escribí un mensaje simple, preguntando si alguien había perdido un gato negro encontrado dentro de un paquete frente a mi casa. Mientras escribía, me di cuenta de lo absurdo que sonaba, pero aún así lo envié. Las primeras respuestas llegaron rápido. Personas preguntando dónde lo había encontrado, si estaba bien, si pensaba quedármelo, pero ninguna era de alguien reclamándolo. Nadie dijo, es mío. Nadie dio una descripción que encajara. Era como si el gato no existiera para los demás. Salí a caminar por el barrio con la esperanza de que alguien lo reconociera al verlo. El gato caminaba a mi lado, sin correa, sin miedo a los autos ni a la gente. Se mantenía siempre a la misma distancia, ni muy cerca ni muy lejos, como si supiera exactamente hasta dónde podía llegar. Algunos vecinos lo miraban con curiosidad, otros fruncían el ceño. Un par se detuvieron a observarlo durante unos segundos más de lo normal, como si intentaran recordar algo importante y no lo lograran. Cuando les preguntaba si conocían al gato, respondían que no, pero lo hacían con un tono extraño, incómodo. Una mujer mayor me dijo que no era buena idea andar con gatos negros en estas fechas. Sonrió al decirlo, como si fuera una broma, pero sus ojos no coincidían con su expresión. Aceleró el paso y se fue sin despedirse. Regresé a casa con una sensación de vacío. Revisé de nuevo las publicaciones. Más comentarios, más preguntas, ningún dueño. Empecé a sentir una incomodidad difícil de describir, como si estuviera buscando algo que no quería ser encontrado. Ese mismo día llevé al gato al veterinario. El lugar estaba casi vacío. La recepcionista lo miró apenas entramos y su sonrisa se desdibujó por un segundo, tan rápido que podría haberlo imaginado. Me pidió que lo colocara sobre la mesa. El veterinario lo examinó en silencio. Revisó ojos, dientes, patas, oídos. Todo parecía normal, demasiado normal. No encontró microchip, no encontró cicatrices, no encontró señales de haber vivido en la calle. Cuando le pregunté qué pensaba, se quedó callado unos segundos más de lo necesario. Dijo que estaba sano. Dijo que era joven, aunque no pudo decirme con certeza cuántos años tenía. Dijo que no parecía perdido, sino dejado. Esa palabra me incomodó más de lo que debería. Antes de irme le pregunté si había visto gatos similares por la zona. Negó con la cabeza, pero evitó mirarme a los ojos. De regreso a casa, empecé a notar algo que antes había pasado por alto. El gato nunca se alejaba demasiado de mí, pero tampoco buscaba contacto. No se subía a mis piernas, no ronroneaba. Su presencia era constante, vigilante, como si yo fuera la cosa frágil en la relación. Esa noche revisé los comentarios una vez más. Alguien había escrito algo breve en la publicación. No preguntaba por el gato, no ofrecía ayuda, solo decía que tuviera cuidado con lo que aceptaba como regalo. El comentario desapareció minutos después. Miré al gato, que estaba sentado frente al árbol de Navidad que había armado días antes. No tocaba los adornos, no jugaba con las luces, solo miraba los regalos que había debajo, como si supiera que aún no estaban completos. Fue entonces cuando una idea empezó a tomar forma en mi cabeza, lenta, pero persistente. Tal vez nadie reclamaba al gato porque no había sido perdido, tal vez había sido entregado. Y esa noche, por primera vez, me pregunté si realmente yo tenía el control de esa situación, o si solo estaba siguiendo un papel que alguien más ya había decidido para mí. Desperté antes de que sonara la alarma, con una sensación extraña en el pecho, como si algo me hubiera sacado del sueño sin hacer ruido.
La casa estaba en silencio absoluto. No se escuchaba el tráfico lejano ni el viento. Por unos segundos pensé que aún estaba soñando. Me senté en la cama y miré alrededor. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado la noche anterior. Recordaba con claridad el sonido del seguro encajando. Aún así, ahí estaba, abierta lo suficiente como para dejar pasar una línea delgada de luz desde el pasillo. El gato estaba sentado afuera, mirándome. No me sobresalté. Eso fue lo que más me inquietó después. No sentí miedo inmediato, solo una incomodidad lenta, pesada. El gato no se movió cuando me levanté. Se limitó a girar la cabeza y caminar despacio por el pasillo, como si quisiera que lo siguiera. Caminé detrás de él hasta la sala. El aire se sentía distinto, más frío. Fue entonces cuando lo vi. Había un regalo a los pies del sofá. No estaba ahí la noche anterior. De eso estaba completamente seguro. El paquete era pequeño, envuelto en un papel similar al del primer día, aunque este tenía un tono más oscuro, casi marrón. El lazo era delgado, perfectamente alineado. No había ninguna tarjeta ni nombre escrito. Me quedé quieto, observándolo, con una sensación creciente de rechazo. El gato se sentó al lado del paquete y apoyó la cola alrededor de sus patas. No lo tocó, no lo empujó, solo lo custodiaba. Mi primera reacción fue pensar que alguien había entrado a la casa. Revisé la puerta principal. Seguía cerrada. Las ventanas también. No había señales de forzamiento. Nada fuera de lugar, excepto ese regalo. Sentí un nudo en el estómago. Pensé en llamar a alguien, pero no sabía a quién ni qué decir. Decir que un paquete había aparecido dentro de mi casa sonaba absurdo, incluso para mí. Así que hice lo único que se me ocurrió. Me acerqué. El papel no estaba frío, al contrario, se sentía tibio, como si hubiera sido colocado ahí hacía muy poco. Miré al gato, esperando alguna reacción, pero seguía inmóvil, atento, como si ese momento fuera importante. Desaté el lazo con cuidado. El sonido del papel al abrirse resonó más de lo normal en la sala silenciosa. Dentro había una caja pequeña, de madera clara, sin marcas visibles. Al tocarla, sentí un ligero temblor en las manos. Abrí la caja. Dentro había un objeto que reconocí al instante, aunque hacía años que no lo veía. Era un llavero viejo, gastado, con una figura metálica que ya no brillaba. Lo había perdido mucho tiempo atrás, en una época de mi vida que prefería no recordar. Estaba seguro de que lo había extraviado fuera de esa casa, en otro barrio, en otras circunstancias. Me quedé mirándolo, sin poder reaccionar. No era un objeto valioso, no tenía importancia material, pero su sola presencia ahí removió recuerdos que creía enterrados, momentos incómodos, decisiones que había tratado de olvidar. ¿Cómo? Susurré, aunque sabía que no había respuesta. El gato se levantó y se acercó despacio. Olfateó la caja, luego el llavero, y finalmente me miró. No había juicio en su expresión, ni burla, solo una calma inquietante, como si supiera exactamente lo que ese objeto significaba para mí. Sentí una oleada de enojo repentino. Cerré la caja de golpe y la dejé sobre la mesa. Caminé de un lado a otro de la sala, tratando de pensar con claridad. Alguien me estaba observando. Alguien sabía cosas de mi pasado. Esa idea empezó a tomar forma con fuerza. Revisé la casa otra vez, más a fondo. Cada habitación, cada armario. Nada. Ninguna señal de intrusión. Ninguna explicación lógica. Cuando volví a la sala, el gato estaba sentado frente al árbol de Navidad, mirando los regalos que yo mismo había envuelto días antes. Por primera vez noté que el espacio bajo el árbol parecía más amplio de lo que recordaba, como si estuviera esperando algo más. Tomé el llavero y lo guardé en un cajón, intentando quitarle importancia. Me repetí que alguien había querido jugarme una broma cruel, que el gato era solo una parte extraña de todo eso. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Ese día me costó concentrarme en cualquier cosa. Cada sonido me hacía girar la cabeza. Cada sombra me parecía fuera de lugar. El gato me siguió a todas partes, siempre a unos pasos de distancia, siempre en silencio. Esa noche, antes de dormir, revisé la sala una última vez. No había más regalos. Todo parecía normal. Aún así, al apagar la luz tuve una certeza clara que me heló la sangre. Ese no había sido un regalo al azar, había sido el primero.
Intenté convencerme de que el regalo no significaba nada. Me repetí eso durante todo el día, como un mantra inútil, un objeto viejo, una coincidencia imposible de explicar, una broma malintencionada. Cualquier cosa era mejor que aceptar la alternativa. Aún así, cada vez que pasaba cerca del cajón donde había guardado el llavero, sentía una presión extraña en el pecho, como si algo ahí dentro reclamara mi atención. El gato no se separó de mí en ningún momento. No caminaba detrás, no se adelantaba, siempre estaba en el mismo ángulo de mi vista, como si supiera exactamente dónde colocarse para que yo no pudiera ignorarlo. Cuando me detenía, él se detenía. Cuando me sentaba, él se acomodaba frente a mí, con esa mirada fija que ya empezaba a resultarme insoportable. Decidí salir un rato para despejar la cabeza. Necesitaba aire, ruido, gente, algo que me devolviera a la normalidad. Me puse los zapatos, tomé las llaves y abrí la puerta. El gato se levantó de inmediato y se colocó frente a mí bloqueando el paso. No, dije casi sin pensarlo. Esta vez no. No me miró con desafío ni se movió de golpe. Simplemente se quedó ahí unos segundos más, observándome, y luego se hizo a un lado. Sentí un alivio breve, absurdo, como si hubiera ganado una pequeña discusión. Al volver, algo estaba mal. Lo supe antes de cruzar la puerta. El aire dentro de la casa se sentía más denso, cargado. Cerré detrás de mí y me quedé quieto, escuchando. No había ruidos, pero el silencio no era el mismo. Era un silencio ocupado. Caminé hacia la sala y fue entonces cuando lo vi. Había otro objeto sobre la mesa. No estaba envuelto. No tenía ningún tipo de presentación. Simplemente estaba ahí, colocado con cuidado, como si alguien lo hubiera dejado deliberadamente para que yo lo viera al entrar. Era un reloj, no cualquier reloj. Era uno que reconocí al instante, aunque hacía más de 10 años que no lo veía. Un reloj barato con la correa desgastada y el vidrio rayado. Lo había usado durante una época específica de mi vida, una que había decidido dejar atrás. Lo había tirado a la basura, o eso creía. Recordaba perfectamente el día en que lo hice. Me acerqué despacio con el corazón acelerado. El reloj estaba detenido, marcando una hora exacta que me hizo tragar saliva. Era la misma hora de un evento que había cambiado muchas cosas para mí. Un detalle que nadie más debería conocer. Miré alrededor buscando al gato. Estaba sentado en el pasillo, observándome desde la distancia. No se acercó. No necesitaba hacerlo. Sentí una mezcla de miedo y enojo. Abrí cajones, revisé armarios, miré debajo de los muebles. Cada objeto personal que encontraba parecía ahora una amenaza potencial. Cualquier cosa podía reaparecer. Cualquier recuerdo podía materializarse sin aviso. Fui hasta el cajón donde había guardado el llavero y lo abrí con brusquedad. Seguía ahí, exactamente igual que antes. Lo tomé en la mano y sentí un escalofrío inmediato, más fuerte que el anterior. No era solo miedo, era reconocimiento, como si ese objeto hubiera esperado ser encontrado de nuevo. Pasé el resto de la tarde revisando la casa, intentando imponer orden, control, lógica, pero por más que limpiaba o acomodaba, la sensación no se iba. La casa ya no era solo un espacio físico, era un contenedor de cosas que yo no quería volver a enfrentar. Esa noche, mientras cenaba, escuché un sonido leve proveniente de la sala, un roce suave, casi imperceptible. Dejé el plato y caminé despacio, con cuidado de no hacer ruido. El reloj seguía sobre la mesa, pero algo había cambiado. Ahora había una fotografía junto a él. Sentí que las piernas me fallaban. La foto estaba doblada, envejecida, con los bordes amarillentos. Era una imagen mía, muchos años atrás, en un lugar que reconocí de inmediato, un lugar al que no había regresado desde entonces. No recordaba haber visto esa foto en mi vida. No sabía que existía. La tomé con manos temblorosas. El gato apareció a mi lado sin hacer ruido. Me miró, luego miró la foto y volvió a mirarme. No había sorpresa en su expresión, solo paciencia. Fue en ese momento cuando entendí algo fundamental. Los regalos no estaban apareciendo al azar. No eran advertencias generales ni simples recuerdos. Eran piezas exactas, seleccionadas con cuidado, sacadas de momentos específicos que yo había intentado enterrar. Cosas que no deberían estar ahí, pero que alguien, o algo, se estaba encargando de devolverme.
Esa noche no guardé el reloj ni la fotografía. Los dejé sobre la mesa, como si moverlos fuera a empeorar la situación. El gato se sentó frente a ellos, inmóvil, como un guardián, y mientras me acostaba, con los ojos abiertos en la oscuridad, una idea empezó a tomar forma con claridad aterradora. Si esos eran solo los primeros objetos, entonces lo que venía después no sería tan fácil de ignorar. A partir de ese día, dejé de pensar en el gato como un animal común. No fue una decisión consciente, simplemente ocurrió. Algo en su forma de moverse, de mirar, de estar presente sin participar, rompía cualquier idea normal que yo pudiera tener sobre él. No hacía nada extraño de manera directa, y aún así todo en él resultaba inquietante. Empecé a observarlo con más atención. No dormía como otros gatos. Nunca lo vi acurrucarse por completo, ni adoptar una posición cómoda. Pasaba largos periodos sentado, con los ojos apenas entrecerrados pero siempre atento. Cada vez que yo me levantaba durante la noche, él ya estaba despierto. No reaccionaba al sonido, reaccionaba a mí. Lo más perturbador era que parecía anticiparse a las cosas. Antes de que yo entrara a una habitación, él ya estaba ahí. Antes de que me detuviera frente a una pared o un mueble, él se sentaba frente a ese mismo punto, como marcándolo. En más de una ocasión lo encontré mirando fijamente esquinas vacías, lugares donde no había nada visible. No jugaba, no cazaba insectos, no se distraía, solo observaba. Una tarde lo vi sentado frente al baño, mirando la puerta cerrada. Estuvo así varios minutos. Cuando abrí, no había nada fuera de lo normal. Aún así, sentí una incomodidad inmediata, como si hubiera interrumpido algo que no debía. Intenté ignorarlo. Me repetí que estaba sugestionado, que mi mente estaba conectando cosas sin sentido. Pero cada día aparecían pequeños detalles que me desmentían. El gato nunca se asustaba. Sonidos fuertes, objetos que caían, puertas que se cerraban de golpe. Nada lo alteraba. Tampoco parecía sentir curiosidad. Era como si ya supiera exactamente qué iba a pasar. Esa calma constante empezaba a ponerme nervioso. Otra cosa que noté fue su relación con los regalos. Cada vez que aparecía un objeto nuevo, él estaba cerca, no encima, no tocándolo, solo lo suficientemente próximo como para que su presencia se sintiera ligada a eso. Cuando yo me acercaba, el gato no se interponía ni reaccionaba, simplemente observaba mi reacción, como si esa fuera la parte importante. Empecé a tener la sensación de que yo era el que estaba siendo examinado. Una noche, mientras intentaba ver televisión para distraerme, noté que el gato estaba sentado frente al pasillo, mirando hacia mi habitación. No se movía. Apagué el televisor, y el silencio se volvió pesado. Me quedé observándolo desde el sofá, esperando que hiciera algo. No lo hizo. Después de varios minutos me levanté y caminé hacia el pasillo. En el instante en que di el primer paso, el gato se giró y caminó, guiándome. Se detuvo frente al armario que había revisado días atrás. Él mismo. Se sentó y levantó la cabeza, mirando la puerta. No abrí el armario. Sentí un rechazo inmediato, casi físico. Algo dentro de mí gritaba que no era el momento. El gato no insistió. Se levantó y se fue, como si hubiera tomado nota de mi decisión. Eso fue lo que más me inquietó. No forzaba nada. No empujaba. No atacaba. Solo señalaba. Empecé a preguntarme si el gato reaccionaba a la casa o a mí, si estaba conectado con los objetos o con los recuerdos que traían consigo. Cada vez que pensaba en eso, sentía una presión en la cabeza, como si acercarme demasiado a la respuesta fuera peligroso. Una madrugada, me desperté con la sensación clara de que alguien estaba de pie junto a mi cama. Abrí los ojos de golpe. No había nadie, solo el gato, sentado al lado, mirándome desde la oscuridad. Sus ojos brillaban apenas con la luz de la luna que entraba por la ventana. No había entrado ruido alguno, no había abierto la puerta, simplemente estaba ahí. Me incorporé con el corazón acelerado. El gato no se movió, no se asustó, no retrocedió. Sostuvo mi mirada durante varios segundos que se hicieron eternos, y luego giró la cabeza lentamente hacia el suelo, donde algo no debería estar. Había una pequeña caja de cartón junto a la cama. No la abrí. No esa noche. Me limité a mirarla, con la garganta seca, entendiendo que el comportamiento del gato no era una coincidencia,
ni una rareza sin sentido. Era parte de un patrón, uno que se estaba formando con demasiada precisión. Cuando el gato volvió a mirarme, tuve una certeza que me heló por completo. No estaba ahí para acompañarme, estaba ahí para asegurarse de que yo no mirara hacia otro lado. La caja permaneció junto a mi cama toda la noche. No la toqué, no me atreví. Me quedé sentado, con la espalda contra la cabecera, mirando cómo la oscuridad cambiaba lentamente de forma con las sombras. El gato no se movió, permaneció en el suelo, entre la caja y yo, como si esa distancia exacta fuera importante. Cuando amaneció, la luz reveló algo que no había notado en la noche. La caja no tenía polvo, ni una sola marca. Parecía recién colocada, como si hubiera aparecido segundos antes de que yo despertara. El gato se levantó apenas me moví, dio 2 pasos hacia atrás y se sentó, dejándome el espacio libre. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un objeto pequeño, envuelto en una tela vieja. Al desenvolverla, sentí un golpe seco en el pecho. Era una llave antigua, de metal oscuro, con los bordes gastados. La reconocí de inmediato. Pertenecía a un lugar que ya no existía para mí. Un cuarto que había dejado atrás sin mirar atrás. Una puerta que había prometido no volver a abrir. No entendía cómo podía estar ahí. Me levanté bruscamente y recorrí la casa con la llave en la mano, como si eso pudiera darme alguna respuesta. No apareció nada más. No había otros paquetes, ni cajas, ni papeles. Solo el gato, que me seguía con la mirada desde distintos puntos, siempre en silencio. Ese día no fui a trabajar. No podía concentrarme en nada que no fuera la sensación creciente de que algo se estaba acumulando, como si cada regalo fuera una capa más de peso sobre mí. Pensé en tirar los objetos a la basura, sacarlos de la casa, terminar con todo eso de una vez. Incluso, abrí la puerta con la intención de hacerlo. El gato se sentó frente a la salida. No me bloqueó, no me atacó, solo se sentó ahí mirándome, con una calma absoluta. Y lo entendí. No se trataba de impedirme salir, se trataba de hacerme pensar, de obligarme a decidir. Cerré la puerta. Esa misma tarde apareció otro regalo. Esta vez estaba en la cocina, sobre la mesa, exactamente en el centro, envuelto con el mismo papel viejo, el lazo impecable. Ya no sentí sorpresa, solo una mezcla amarga de resignación y temor. Lo abrí sin rodeos. Era una libreta pequeña, con tapas desgastadas y páginas amarillentas. La abrí con cuidado y reconocí mi letra al instante. Eran pensamientos, anotaciones, frases escritas en momentos de confusión, cosas que jamás compartí con nadie, cosas que había olvidado a propósito. Las páginas no estaban completas. Algunas habían sido arrancadas, otras tenían manchas que no recordaba. Al final de la libreta había una hoja en blanco, solo una. Sentí que me faltaba el aire. El gato apareció a mi lado y miró la libreta. Luego levantó la cabeza y me observó. No había urgencia en su actitud, no había amenaza, solo una espera paciente, como si supiera que aquello aún no estaba terminado. Durante los días siguientes, los regalos siguieron apareciendo. No siempre eran grandes, a veces eran objetos mínimos, una moneda específica, un botón, una nota escrita con una frase que yo había dicho años atrás. Cada uno tenía un significado claro para mí, aunque cualquiera más los vería como basura sin valor. Empecé a perder la noción del tiempo. Dormía poco, comía mal. La casa comenzó a sentirse más pequeña, más cerrada, como si los recuerdos ocuparan espacio físico. El gato estaba siempre ahí, moviéndose entre los objetos, nunca tocándolos, nunca interfiriendo. Una noche encontré un regalo en el baño, otro en el sofá, otro más junto a la puerta de entrada. La casa se estaba llenando de cosas que no deberían haber regresado. Sentí una presión constante en la cabeza, una sensación de estar siendo empujado lentamente hacia algo que aún no comprendía. Intenté hablarle al gato. No esperaba una respuesta, pero necesitaba decir algo en voz alta. Le pregunté qué quería, por qué estaba haciendo esto, por qué no se iba. El gato me miró sin cambiar su expresión y luego giró la cabeza hacia los regalos esparcidos por la sala. No necesitaba palabras. Esa noche me senté en el suelo, rodeado de objetos de mi pasado, y entendí algo que me estremeció por completo. No eran solo regalos, no eran solo recuerdos, era una colección,
y yo era la única persona que entendía su valor. Mientras el gato se acomodaba frente a mí, su silueta recortada contra la luz tenue, supe que aquello apenas estaba comenzando. Cada regalo no cerraba una herida, la estaba abriendo un poco más. La casa dejó de sentirse vacía incluso cuando estaba completamente solo. No importaba en qué habitación me encontrara, siempre tenía la impresión de que algo más ocupaba el espacio conmigo. No una presencia clara, no una figura definida, sino una atención constante, silenciosa, fija en cada uno de mis movimientos. El gato se convirtió en el centro de esa sensación. Ya no lo veía caminar, simplemente aparecía, giraba la cabeza y ahí estaba, sentado en algún punto estratégico, observándome con esos ojos amarillos que nunca parecían cansarse. A veces creía escuchar sus pasos, pero cuando miraba, él ya estaba quieto, como si nunca se hubiera movido. Comencé a notar que la casa tenía sonidos nuevos, no golpes ni ruidos fuertes, sino crujidos suaves, respiraciones que no eran mías, un leve roce detrás de las paredes. Cada vez que algo así ocurría, el gato levantaba la cabeza antes que yo, como si ya supiera que iba a pasar. Intenté racionalizarlo. Me dije que era estrés, falta de sueño, sugestión, pero había detalles que no encajaban. Puertas que yo recordaba haber dejado abiertas aparecían cerradas. Objetos cambiaban de lugar apenas unos centímetros. Nada evidente, nada que pudiera señalar con certeza, pero lo suficiente como para hacerme dudar de mi memoria. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí claramente que alguien estaba de pie junto a la cama. No abrí los ojos de inmediato. El miedo me mantuvo inmóvil, conteniendo la respiración, esperando escuchar algo más. No hubo pasos, no hubo palabras, solo esa certeza insoportable de no estar solo. Cuando finalmente abrí los ojos no había nadie, solo el gato, sentado sobre el piso, mirando hacia el mismo punto que yo había sentido ocupado. No me miraba a mí, miraba ese espacio vacío, como si todavía hubiera algo ahí. Me incorporé de golpe y encendí la luz. El gato giró la cabeza lentamente y me observó. Por primera vez, tuve la sensación clara de que yo era el que estaba fuera de lugar. Durante el día la sensación no desaparecía. Incluso con la luz del sol entrando por las ventanas, había rincones de la casa que se sentían más oscuros de lo normal, sombras que parecían más densas, espacios que evitaba sin darme cuenta. Empecé a cerrar puertas que antes dejaba abiertas, a encender luces innecesarias, a hablar solo para romper el silencio. El gato me seguía con la mirada, como si registrara cada uno de esos cambios. Una tarde, al pasar frente al espejo del pasillo me detuve en seco. Por un instante juraría que vi algo detrás de mí, una forma oscura, inmóvil. Me giré de inmediato. No había nada. Cuando volví a mirar el espejo, solo estaba yo y el gato, sentado a mis espaldas, reflejado con absoluta claridad. No recordaba haberlo visto llegar. Esa noche la sensación se intensificó. Me senté en la sala, rodeado de los regalos que ya no sabía dónde guardar. Cada objeto parecía emitir una especie de peso invisible. No hacían ruido, no se movían, pero estaban ahí, reclamando atención. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando tuve la certeza de que no solo me estaban observando desde dentro de la casa. Tuve la impresión de que algo me miraba desde los regalos mismos. El gato caminó lentamente entre ellos, deteniéndose frente a uno en particular. No lo tocó, solo se sentó y levantó la vista, mirándome con una intensidad distinta, más profunda. Sentí un impulso irracional de apartar la mirada, pero no pude. Fue entonces cuando comprendí algo que me dejó helado. No era solo la sensación de ser observado, era la sensación de ser recordado, como si cada rincón de la casa supiera cosas sobre mí, como si el pasado hubiera encontrado una forma de estar presente, no en mi mente, sino en el espacio físico. Me levanté y revisé todas las ventanas, cortinas cerradas, cerraduras intactas, nadie afuera, todo normal. Y aún así, al volver a la sala, sentí que algo había cambiado. El aire estaba más frío. El gato estaba ahora frente a la puerta de entrada, mirando hacia ella, inmóvil. Seguí su mirada. Por unos segundos interminables, tuve la impresión de que alguien estaba del otro lado, escuchando, esperando. No abrí. Apagué las luces y me encerré en la habitación. Me acosté con los ojos abiertos.
escuchando mi propia respiración, consciente de cada latido. El gato se acomodó frente a la puerta como siempre, de espaldas a mí, vigilando el pasillo. En la oscuridad, entendí que esa sensación no iba a desaparecer, porque no era producto del miedo, era una advertencia silenciosa, y algo, o alguien, estaba asegurándose de que yo lo supiera. Decidí que no podía seguir así sin hablar con alguien cara a cara, no mensajes, no comentarios en internet, no silencios incómodos. Necesitaba una reacción real, humana, que me confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Así que esa mañana salí temprano, antes de que el cansancio me venciera otra vez. El gato me siguió hasta la puerta, como siempre, pero no intentó salir. Se sentó justo en el umbral, mirándome con atención, como si supiera exactamente a dónde iba. Cerré detrás de mí con una sensación extraña, casi como culpa. Caminé unas casas más abajo, hasta la vivienda del señor Esteban. Era uno de los vecinos más antiguos del barrio. Llevaba décadas viviendo ahí, desde mucho antes de que yo llegara. Siempre había sido callado, reservado, pero educado, de esas personas que parecen saber más de lo que dicen. Golpeé la puerta y esperé. Tardó en abrir. Cuando finalmente lo hizo, su mirada se dirigió primero hacia la calle y luego hacia mi casa, a lo lejos. No me miró a mí de inmediato. «Buenos días», dije. Quería preguntarle algo. Sus ojos se posaron en mi cara, pero no parecían realmente verme. Había una tensión clara en su expresión. «¿Ya lo viste?», preguntó de pronto. Sentí un vacío en el estómago. «¿Per qué?», no respondió de inmediato. Miró otra vez hacia mi casa y bajó la voz. «El gato», dijo. «El negro». No supe qué decir. Mi silencio fue suficiente respuesta. El señor Esteban dio un paso atrás y me hizo una seña para que entrara. Cerró la puerta con seguro apenas crucé el umbral. Dentro, la casa olía a madera vieja y a polvo. Todo estaba en penumbra, aunque era pleno día. Se movía con lentitud, como si cada paso pesara más de lo normal. «¿De dónde lo sacaste?», preguntó, sin mirarme. «Apareció en un paquete», respondí, frente a mi puerta. El hombre se quedó completamente quieto. Sus hombros se tensaron. Se giró despacio y me miró por primera vez a los ojos. Había miedo ahí, no curiosidad, miedo puro. «Eso no es bueno», dijo. «Nada bueno». Le pedí que me explicara. Al principio se negó. Caminó de un lado a otro, murmurando cosas que no alcancé a entender. Finalmente se sentó frente a mí y apoyó las manos sobre la mesa. «Ese gato ha aparecido otras veces», dijo. «No seguido, no para todos, pero cuando lo hace, nunca es por nada». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me contó que, años atrás, cuando él era más joven, un vecino había encontrado un gato muy parecido, negro, silencioso, con esa misma forma de mirar. Poco después empezaron a suceder cosas extrañas en su casa, objetos antiguos, cosas personales, regalos que nadie había pedido. Decían que era una maldición, continuó. Otros decían que era solo coincidencia, pero todos los que lo tuvieron cerca cambiaron. Le pregunté qué quería decir con eso. «Se volvieron distintos», respondió, callados, nerviosos, como si algo los estuviera empujando desde adentro. Tragué saliva. «¿Y qué pasó con ellos?». El señor Esteban no respondió de inmediato. Bajó la mirada. «Algunos se fueron del barrio sin avisar», dijo. «Otros simplemente dejaron de ser los mismos, como si hubieran aceptado algo que no podían rechazar». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Y el gato?», pregunté. «¿Qué pasó con él?». El hombre negó con la cabeza. «Nunca se va del todo», dijo. «Solo desaparece, hasta que vuelve a encontrar a alguien». Me levanté de golpe. «¿Por qué yo?». El señor Esteban me miró con una mezcla extraña de lástima y resignación. «Eso no lo decide el gato», respondió. «Él solo entrega». No quise escuchar más. Agradecí como pude y salí de la casa con la cabeza llena de ruido. El sol me pareció demasiado brillante, casi ofensivo. Caminé de regreso sin mirar a los lados. Al acercarme a mi casa vi al gato sentado frente a la puerta, exactamente como lo había dejado. Me observaba con atención, como si hubiera estado esperando noticias. Me detuve a unos metros. Por primera vez, no sentí solo miedo. Sentí la certeza incómoda de que el gato no era el origen de nada. Era el mensajero, y alguien en algún lugar sabía exactamente que yo ya estaba empezando a entender.
No pude dormir después de hablar con el señor Esteban. Me acosté temprano, apagué las luces y cerré la puerta como siempre, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, su voz volvía a mi cabeza, repitiendo esas frases incompletas, cargadas de miedo. Ese gato ha aparecido otras veces. Él solo entrega. En algún momento de la madrugada escuché un sonido leve en la sala. No fue un golpe ni un paso claro, sino algo parecido al roce de papel. Abrí los ojos y miré hacia la puerta. El gato estaba sentado frente a ella, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, atento a algo que yo no podía ver. No me levanté. No quería encontrar otro regalo en ese momento. Preferí quedarme quieto, respirando despacio, esperando que el sonido se detuviera. Y así fue. El silencio volvió a ocupar la casa, pesado y expectante. Cuando amaneció, sentí el cansancio acumulado en todo el cuerpo. Me levanté con dificultad y salí al pasillo. El gato caminó delante de mí, marcando el ritmo, como si supiera exactamente a dónde iba. En la sala no había ningún regalo nuevo. Eso, en lugar de tranquilizarme, me puso más nervioso. Pasé la mañana dando vueltas, revisando una y otra vez los objetos que ya estaban ahí: la llave, la libreta, el reloj, la fotografía. Todos seguían en su lugar. Todos parecían mirarme, recordándome cosas que prefería no pensar. El gato se movía entre ellos con calma, sentándose a veces junto a uno específico, como si destacara su importancia. Al mediodía escuché que golpeaban la puerta. Mi corazón se aceleró. No esperaba visitas. Miré al gato. Estaba sentado frente a la puerta, pero no miraba hacia afuera. Miraba hacia mí. Dudé unos segundos antes de abrir. Era el señor Esteban. No parecía el mismo hombre del día anterior. Su rostro estaba más tenso. Sus manos temblaban levemente. Miró por encima de mi hombro, hacia el interior de la casa, y dio un paso atrás sin darse cuenta. «No debía haberte dejado ir así», dijo. «Anoche pensé mucho». Le pregunté qué hacía ahí. Miró alrededor antes de responder, como si temiera ser escuchado. «Necesitaba advertirte», dijo. «Hay cosas que no te dije». Lo dejé pasar. Apenas cruzó el umbral, su mirada se fijó en el gato. Se quedó inmóvil durante varios segundos. El gato no reaccionó, no se acercó ni se alejó, simplemente lo observó. «Es el mismo», murmuró el hombre. «Siempre es el mismo». Se sentó en el sofá sin que yo se lo pidiera. Respiró hondo antes de hablar. Me contó que años atrás había investigado por su cuenta lo que ocurría cuando el gato aparecía. No archivos oficiales, no libros, historias sueltas, rumores, confesiones hechas en voz baja. Personas que decían haber recibido regalos similares, siempre ligados a cosas que querían olvidar. «No son castigos», dijo. «Eso es lo que la gente no entiende. Tampoco son premios». Le pregunté entonces qué eran. «Recordatorios», respondió, «de cosas que quedaron mal cerradas». Sentí un nudo en la garganta. Le pregunté qué pasaba si alguien ignoraba los regalos, si los tiraba, si se negaba a aceptar lo que traían. El señor Esteban evitó mi mirada. «El gato no se enoja», dijo. «No fuerza nada, pero mientras más te resistes, más insiste, porque no se trata del objeto, se trata de lo que representa». Miré los regalos sobre la mesa. De pronto entendí por qué no desaparecían, por qué no se rompían, por qué siempre volvían a estar ahí. «¿Y cómo termina esto?», pregunté. El hombre guardó silencio durante demasiado tiempo. «No termina rápido», dijo finalmente, «y no termina igual para todos». Se levantó con dificultad y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y me miró con seriedad. «No intentes huir», dijo. «El gato no te sigue. Él espera». Cuando se fue, la casa volvió a quedarse en silencio. Miré al gato. Por primera vez, sentí una mezcla extraña de rabia y súplica. Le pregunté qué quería de mí. Mi voz sonó débil, ajena. El gato se levantó y caminó hacia el pasillo. Se detuvo frente a la pared donde colgaba una fotografía vieja que nunca había quitado. La miró durante unos segundos y luego volvió a sentarse, sin apartar la vista de ese punto. Entonces lo entendí. La advertencia no era para asustarme, era para prepararme, porque los regalos no iban a detenerse, y lo que aún no había aparecido no sería tan fácil de soportar como los primeros. Después de la visita del señor Esteban, algo cambió dentro de mí.
Ya no podía fingir que todo aquello era una serie de coincidencias extrañas. Tampoco podía seguir viviendo con la sensación constante de que mi propia casa me observaba. Si el gato era el centro de todo, entonces tenía que sacarlo de ahí, al menos intentarlo. Esa mañana preparé todo con cuidado. Tomé una caja grande, puse dentro una manta vieja y un poco de comida. Evité mirar al gato mientras lo hacía, como si hacerlo pudiera alertarlo de mis intenciones. Pero no hizo falta. Él sabía. Cuando me acerqué, no se movió, no huyó. Se dejó levantar con una calma inquietante, mirándome fijamente mientras lo colocaba dentro de la caja. Cerré la tapa sin hacerle daño, dejando suficiente espacio para que respirara. Mis manos temblaban. Durante el trayecto en coche, el silencio era absoluto. No se escuchaba ningún movimiento dentro de la caja, ni un rasguño, ni un maullido. Era como si no hubiera nada vivo ahí dentro. Eso me puso más nervioso que cualquier resistencia. Lo llevé a un refugio de animales al otro lado de la ciudad, un lugar pequeño pero limpio. Expliqué la situación de la forma más simple posible. Un gato encontrado, sin dueño, sin chip. La mujer que me atendió abrió la caja y dio un pequeño sobresalto. «¿Qué mirada tan rara tiene?», murmuró. No quise quedarme a escuchar más. Firmé los papeles y me fui casi corriendo. Al subir al coche, sentí un alivio inmediato, profundo, como si me hubieran quitado un peso del pecho. Por primera vez en días, respiré con normalidad. Volví a casa convencido de que todo empezaría a calmarse. Al abrir la puerta, supe que estaba equivocado. El gato estaba sentado en la sala, exactamente en el mismo lugar de siempre, frente a los regalos. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La caja que había usado seguía en el coche. El refugio estaba a kilómetros de distancia. No había pasado ni una hora. El gato levantó la cabeza y me miró. No había reproche en sus ojos, tampoco burla, solo esa paciencia interminable que ya conocía demasiado bien. Esa noche no dormí. Al día siguiente intenté otra cosa. Lo llevé al veterinario de nuevo con la excusa de una revisión. No expliqué nada más. Cuando salí del consultorio y regresé a casa, el gato volvió a aparecer antes que yo. Probé dejarlo en otra calle, luego en otra colonia. Una vez incluso lo dejé cerca de una carretera, lejos de cualquier casa, con comida y agua. Cada vez que regresaba, él ya estaba ahí, limpio, tranquilo, esperando. Nunca parecía cansado, nunca parecía molesto. Empecé a sentir algo parecido a desesperación. No era solo miedo, era la sensación de estar atrapado en una situación sin salida clara. Cada intento de deshacerme de él solo reforzaba una verdad incómoda. El gato no estaba conmigo porque yo lo hubiera aceptado. Estaba conmigo porque tenía que estarlo. Una noche, después de otro intento fallido, exploté. Le grité. Le dije que se fuera, que me dejara en paz, que no quería saber nada más de regalos ni recuerdos. Mi voz resonó en la sala, quebrada, desesperada. El gato no reaccionó. Se limitó a caminar despacio hacia uno de los objetos y sentarse frente a él. Luego me miró. No había crueldad en su gesto, solo una especie de invitación silenciosa. Fue entonces cuando entendí algo que me dolió admitir. No podía deshacerme del gato porque el problema no era él. El problema era lo que traía consigo. Y eso, por mucho que intentara huir, seguía viviendo conmigo. Esa noche me senté en el suelo, exhausto, rodeado de los regalos. El gato se acomodó frente a mí, cerró los ojos por primera vez desde que lo conocía y permaneció así unos segundos. No era descanso, era espera, y yo supe, con una claridad amarga, que mientras no enfrentara aquello que estaba siendo puesto frente a mí, el gato no se iría a ningún lado. Creí que ya nada podía sorprenderme después de tantos intentos fallidos por deshacerme del gato. Me equivoqué. Siempre hay un punto más bajo del que uno no es consciente hasta que lo alcanza. Y ese punto llegó la mañana en que encontré el regalo con mi nombre. Desperté con la sensación de haber dormido apenas unos minutos. El cuerpo pesado, la mente nublada. El gato no estaba frente a la puerta de la habitación, como de costumbre. Ese detalle, tan pequeño, fue lo primero que me puso en alerta. Me levanté despacio y salí al pasillo. El silencio era distinto, no opresivo, sino tenso, como si algo estuviera a punto de romperse. Cuando llegué a la sala, lo vi.
Había un regalo colocado en el centro exacto del suelo, perfectamente alineado con los muebles. El papel era del mismo estilo antiguo, pero esta vez estaba limpio, impecable, como nuevo. El lazo, negro, estaba atado con una precisión casi excesiva. En la parte superior había una tarjeta. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza. No quería leerla, pero mis ojos se movieron solos. Mi nombre estaba escrito ahí, con una letra que reconocí de inmediato. Era la mía. No una parecida, no una imitación torpe. Era idéntica, hasta en los pequeños errores que siempre cometía al escribir ciertas letras. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No, susurré, sin darme cuenta. Miré alrededor buscando al gato. Estaba sentado junto a la pared, observándome con atención. No se acercó. No necesitaba hacerlo. Ese regalo era distinto. Lo sabía. Durante varios minutos no fui capaz de tocarlo. Caminé alrededor, como si el ángulo correcto pudiera cambiar lo que estaba pasando. Nada cambió. El regalo seguía ahí, silencioso, esperando. Finalmente me agaché y tomé la tarjeta. No había ningún mensaje adicional, solo mi nombre. Eso fue peor que cualquier amenaza directa, porque significaba que no había duda posible. No era algo general, no era una historia antigua repetida sin conciencia. Era personal. Mis manos temblaban cuando desaté el lazo. El sonido del papel al abrirse me pareció demasiado fuerte. Dentro había una caja de cartón rígido, sellada con cinta transparente. La abrí con cuidado, como si pudiera explotar. Lo que encontré dentro me dejó inmóvil. Era un objeto reciente, no algo perdido hace años, no un recuerdo lejano. Era algo que había usado hacía apenas unas semanas, algo que nadie más había visto, algo que había estado guardado en un lugar específico, que solo yo conocía. Sentí un mareo intenso y tuve que sentarme en el suelo. Eso cambiaba todo. Hasta ese momento había podido engañarme pensando que los regalos provenían del pasado, de cosas olvidadas, de errores viejos. Pero esto no. Esto significaba que alguien, o algo, no solo sabía quién había sido yo, sino quién era ahora. Sabía dónde estaba, sabía qué tocaba, sabía qué pensaba guardar. Miré al gato con una mezcla de miedo y rabia. ¿Desde cuándo?, pregunté en voz baja. ¿Desde cuándo me estás mirando? El gato inclinó ligeramente la cabeza, no como un animal confundido, sino como alguien que escucha una pregunta interesante. Luego desvió la mirada hacia el regalo abierto. No había acusación en ese gesto, había confirmación. El resto del día fue una niebla espesa. Me movía por la casa sin saber exactamente qué hacía. Revisé cerraduras, ventanas, cajones, rincones. Todo estaba en orden. Nadie había entrado. Nadie había forzado nada. Y aún así, ese objeto estaba ahí. Empecé a sentir una paranoia constante. Cada ruido me hacía girar. Cada sombra parecía moverse un segundo tarde. El gato me seguía con la mirada, siempre en silencio, siempre presente. Esa noche no apagué las luces. Me senté frente al regalo durante horas, observándolo, como si pudiera arrancarle una explicación por pura insistencia. Fue entonces cuando entendí algo que me heló la sangre. Los regalos ya no solo traían recuerdos, traían pruebas. Pruebas de que no existía un solo espacio de mi vida que estuviera fuera de alcance. Pruebas de que resistirme, esconder cosas, fingir normalidad, ya no servía de nada. Cuando finalmente me acosté, el gato se acomodó frente a la puerta, como siempre. Antes de cerrar los ojos tuve una certeza clara, imposible de ignorar. Ese regalo con mi nombre no había sido un aviso, había sido un límite cruzado, y a partir de ese momento, nada de lo que viniera después sería tan fácil de soportar como antes. Pasé horas sentado frente al regalo abierto, sin tocarlo de nuevo, como si hacerlo pudiera empeorar las cosas. El objeto seguía ahí, silencioso, inocente a simple vista, pero cargado de una amenaza que no necesitaba palabras. Cada vez que apartaba la mirada, sentía que algo se tensaba dentro de mí, como si estuviera fallando una prueba invisible. El gato no se movió en todo ese tiempo. Estaba sentado a unos metros, observándome con esa paciencia inhumana que ya conocía demasiado bien. No parecía interesado en el objeto en sí, sino en mi reacción, en lo que haría a continuación. Decidí tomar el objeto otra vez. Al hacerlo,
Una oleada de recuerdos recientes me golpeó de frente. No eran escenas completas, sino fragmentos, lugares, conversaciones, decisiones pequeñas que había tomado creyendo que no tenían importancia. Entendí entonces que el regalo no solo probaba que alguien me observaba, sino que estaba conectado a momentos muy específicos, cuidadosamente elegidos. Me levanté y caminé por la casa con el objeto en la mano, como si moverme pudiera ordenar mis pensamientos, pero todo parecía fuera de lugar. Las paredes se sentían más cercanas, el techo más bajo. La casa ya no era un refugio, era un escenario. Miré al gato. «¿Qué quieres que haga?», pregunté, con la voz más cansada que furiosa. El gato no respondió. No lo esperaba. Caminó despacio hacia mí y luego pasó de largo, dirigiéndose al pasillo. Se detuvo frente a una puerta que llevaba días evitando. La miró fijamente y luego se sentó. Sentí un nudo en el estómago. Esa puerta daba a un cuarto pequeño que usaba como bodega, un lugar donde había guardado cosas que no quería ver todos los días. Cajas cerradas, objetos sin uso, recuerdos que no había tenido el valor de tirar ni de enfrentar. Hasta ese momento, ningún regalo había salido de ahí. Me acerqué con pasos lentos. El gato no se movió. Abrí la puerta. El aire dentro del cuarto era más frío. No había regalos nuevos visibles, pero algo había cambiado. Una de las cajas estaba abierta. Yo estaba seguro de haberla dejado cerrada. Me agaché y miré dentro. Ahí estaba, un objeto que no solo reconocí, sino que había jurado no volver a ver nunca. Algo ligado a una decisión que había afectado a otra persona, no solo a mí. Algo que había enterrado no por olvido, sino por culpa. Sentí que me faltaba el aire. El regalo de esa mañana ya no estaba aislado. Era una pieza más. Una confirmación de que el pasado no estaba siendo recordado al azar, sino reconstruido con precisión. Cada objeto, cada aparición, formaba parte de una secuencia. Salí del cuarto y cerré la puerta de golpe. Me apoyé contra la pared, respirando con dificultad. El gato seguía ahí, tranquilo, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Fue entonces cuando entendí algo que me hizo temblar. Los regalos no estaban apareciendo para asustarme. Estaban apareciendo para llevarme a un punto específico. Durante el resto del día, la casa pareció contener la respiración. No apareció ningún objeto nuevo. No hubo ruidos extraños. Esa calma fue peor que cualquier sobresalto. Era la espera antes de algo inevitable. Esa noche soñé. Soñé con la casa, pero no como era ahora. Era más oscura, más vacía. Los regalos estaban alineados en el suelo, formando un camino. Al final, el gato me miraba desde la sombra. Cuando intentaba avanzar, algo me detenía. No miedo, vergüenza. Desperté sudando. El gato estaba sentado junto a la cama, mirándome fijamente. No había ningún regalo nuevo visible, pero lo supe sin necesidad de verlo. Algo había cambiado. Me levanté y caminé hacia la sala. Sobre la mesa había una hoja de papel doblada. No estaba envuelta. No tenía la forma de un regalo tradicional. Aún así, su presencia era inconfundible. La abrí. No era una carta. Era una lista. Nombres, fechas, lugares, todos familiares, todos ligados a momentos en los que había elegido callar, mirar a otro lado, no hacer nada. No había acusaciones escritas. No hacía falta. El peso cayó sobre mí de golpe. Miré al gato, buscando alguna señal de crueldad, de satisfacción. No la encontré. Su expresión seguía siendo la misma, neutral, observadora. Y entonces comprendí, con una claridad que me dolió aceptar, lo que había dentro de los regalos no era lo peor. Lo peor era lo que señalaban, porque ya no se trataba solo de recuerdos ni de objetos perdidos. Se trataba de decisiones, de consecuencias, de cosas que yo había dejado incompletas creyendo que el tiempo las borraría. El gato no había venido a castigarme. Había venido a asegurarse de que yo mirara de frente aquello que llevaba años evitando. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo distinto al miedo. Sentí vergüenza. Después de leer la lista no fui capaz de moverme durante varios minutos. El papel parecía pesar más que cualquier objeto que hubiera aparecido antes. No lo rompí, no lo guardé. Lo dejé sobre la mesa, a la vista, como si esconderlo fuera admitir algo que todavía no estaba listo para aceptar. El gato caminó alrededor de la mesa y se sentó frente a la hoja, dándole la espalda.
Ese gesto, tan simple, me produjo una incomodidad profunda. No estaba vigilando la lista, estaba dándome espacio. Y eso, de algún modo, era peor. El resto de la mañana la pasé recorriendo la casa. No buscaba regalos nuevos, buscaba respuestas, pero la casa ya no se sentía como un conjunto de habitaciones, se sentía como algo que escuchaba. Cada paso parecía registrado, cada pausa observada. En el pasillo, el suelo crujió de una forma distinta a la habitual. Me detuve. Ese sonido siempre había estado ahí, pero ahora tenía otro peso. Me di cuenta de que llevaba días interpretando cada detalle como una señal, aunque no siempre quisiera admitirlo. Entré al baño y me miré en el espejo. Tenía ojeras profundas y una expresión que apenas reconocía. Me incliné hacia el lavabo y apoyé las manos. Durante un segundo, pensé haber visto algo detrás de mí. Me giré de inmediato. Nada. El gato estaba en la puerta como siempre, mirándome sin parpadear. «Ya basta», dije en voz baja, más para mí que para él. Salí del baño y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó por la casa, y en ese eco entendí algo inquietante. La casa estaba reaccionando, no de manera sobrenatural evidente, sino con pequeños cambios, detalles mínimos que solo notaba porque estaba al límite. Por la tarde intenté distraerme. Encendí la televisión, pero las voces me parecieron ajenas, irreales. Cambié de canal una y otra vez sin prestar atención. Cada vez que me levantaba del sofá, sentía la mirada del gato siguiéndome. Decidí salir a la calle. El aire exterior me golpeó con una sensación extraña de alivio y desconfianza. Caminé unas cuadras sin rumbo, intentando recordar cómo era sentirse normal. Las personas pasaban a mi lado sin mirarme, sin saber nada de lo que estaba ocurriendo. Esa indiferencia me resultó casi ofensiva. Cuando regresé, algo había cambiado. La puerta estaba cerrada como la había dejado, pero al entrar percibí un olor distinto. No era fuerte, era sutil, antiguo, como el de una casa que ha guardado secretos durante demasiado tiempo. El gato estaba sentado en el centro de la sala. No había regalos visibles. Sin embargo, su postura era diferente. Estaba erguido, atento, como esperando algo, o a alguien. «No hay nada más, ¿verdad?», pregunté, sintiéndome ridículo al hablarle. «Ya me mostraste suficiente». El gato se levantó y caminó hacia una pared vacía. Se detuvo frente a ella y levantó la mirada. No hizo ningún sonido, solo miró. Me acerqué despacio. Esa pared siempre había estado ahí, lisa, sin cuadros ni marcas, pero ahora noté algo que nunca había visto. Una leve diferencia en el color, casi imperceptible. Pasé la mano. La superficie estaba fría, más fría que el resto de la pared. Tragué saliva. Presioné un poco más fuerte y escuché un sonido hueco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía qué esperaba encontrar, pero estaba seguro de que no me gustaría. Aún así, fui hasta la cocina, tomé una herramienta y regresé. Cada golpe era una decisión consciente. Cada segundo, una oportunidad de detenerme. No lo hice. Cuando el fragmento de pared cedió, el aire que salió de ahí fue aún más frío. Dentro había un pequeño espacio oculto. No era grande, no era profundo, pero era suficiente para guardar algo. Había un objeto envuelto en papel oscuro. No lo saqué de inmediato. Me quedé mirando el hueco, sintiendo que había cruzado una línea invisible. El gato se sentó a mi lado y observó el espacio con calma. «¿Desde cuándo está eso ahí?», murmuré. No esperaba respuesta. Finalmente tomé el objeto. El papel estaba viejo, frágil. No tenía ninguna etiqueta, ningún nombre, pero no lo necesitaba. Antes incluso de abrirlo, supe que ese no era un regalo cualquiera. Era algo que la casa había guardado, algo que había estado esperando el momento exacto para ser encontrado. Miré alrededor, sintiendo por primera vez que no solo el gato, sino la casa entera, estaba pendiente de mí, como si cada pared, cada sombra, estuviera a la espera de lo que yo haría a continuación. No abrí el objeto esa noche, lo dejé sobre la mesa junto a la lista, y mientras me acostaba, con el gato ocupando su lugar habitual frente a la puerta, entendí algo que me erizó la piel. Los regalos ya no venían de afuera, ahora salían de la casa, y eso significaba que el límite entre lo que yo había vivido y lo que había intentado esconder estaba desapareciendo, poco a poco, sin vuelta atrás. Esa noche no pude dormir.
No fue por miedo a una aparición repentina ni por ruidos extraños, fue por la certeza de que algo, finalmente, había tomado una forma clara. El objeto envuelto en papel oscuro seguía sobre la mesa, inmóvil, pero su presencia dominaba la casa entera. No importaba en qué habitación estuviera, siempre tenía la sensación de que estaba a pocos pasos de él. Me senté en la cama con la luz encendida, escuchando mi propia respiración. El gato estaba frente a la puerta, como siempre, pero esa vez no parecía estar vigilando, parecía esperar. Esa diferencia, tan sutil, me hizo sentir aún más inquieto. Intenté cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, la imagen del hueco en la pared volvía a mi mente. La idea de que la casa hubiera guardado algo durante tanto tiempo me resultaba insoportable. No era solo un escondite físico, era una decisión prolongada, sostenida en silencio. Me levanté y caminé hacia la sala. La lista seguía donde la había dejado, el objeto oscuro, justo a su lado. Por un instante pensé en llevármelo y tirarlo lejos, sacarlo de mi vida como había intentado hacer con todo lo demás, pero sabía que no serviría. Ya había aprendido que los regalos no desaparecían, volvían, o peor, se transformaban. Me senté frente a la mesa y observé el envoltorio. El papel estaba tan deteriorado que parecía deshacerse con solo mirarlo. Lo toqué con la punta de los dedos y sentí un escalofrío recorrerme el brazo. No era frío, era reconocimiento. Respiré hondo y comencé a desenvolverlo con cuidado. Dentro había un objeto pequeño, más sencillo de lo que esperaba. No brillaba, no imponía por su forma, pero era inconfundible. Pertenecía a un momento específico de mi vida, uno que siempre había resumido como un error menor, algo sin verdadera importancia. Al verlo ahí, entendí lo mucho que me había mentido. Lo sostuve entre las manos durante varios minutos. No pensé en el gato, no pensé en la casa, pensé en la persona a la que ese objeto estaba ligado, en lo que había hecho, en lo que no hice después. El silencio se volvió insoportable. No sabía qué más hacer, murmuré, sin saber a quién le hablaba. El gato apareció a mi lado sin hacer ruido. Se sentó y miró el objeto. Luego me miró a mí. No había reproche en sus ojos, tampoco compasión, solo una atención constante, como si estuviera registrando cada reacción. De pronto, escuché un sonido suave. Venía del pasillo, un crujido, seguido de otro. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado. La casa no estaba en silencio absoluto, estaba activa, no de forma violenta, sino como un cuerpo que se acomoda durante la noche. Caminé despacio por el pasillo. El sonido parecía venir del cuarto de la bodega. La puerta estaba cerrada. Puse la mano en el picaporte y dudé. Parte de mí esperaba que al abrirla, todo volviera a ser normal. Otra parte sabía que eso ya no era posible. Abrí la puerta. No había ningún regalo nuevo. Las cajas estaban en su lugar. Sin embargo, algo era distinto. Una de las cajas que había revisado antes ahora estaba completamente vacía. No rota, no forzada, vacía, como si nunca hubiera contenido nada. Sentí una presión en el pecho. Regresé a la sala y miré el objeto que acababa de abrir. Entendí entonces que la casa no solo estaba mostrando cosas, estaba quitándolas, reordenando lo que yo había decidido guardar y lo que había preferido olvidar. Esa noche no hubo sueños, no porque durmiera en paz, sino porque apenas cerré los ojos. Cada vez que intentaba acostarme, la sensación de estar siendo observado regresaba con más fuerza, no desde un punto específico, sino desde todas partes. Me senté en el sofá hasta que el cielo comenzó a aclararse. Con la primera luz del amanecer, algo dentro de mí cambió. No fue alivio, fue una resignación pesada, silenciosa. Entendí que ya no estaba esperando que todo terminara. Estaba esperando entender qué se suponía que debía hacer. Miré al gato, que seguía despierto, inmóvil, como si la noche no hubiera significado nada para él. Si esto es un camino, dije con voz ronca, entonces dime cuándo empieza de verdad. El gato no respondió, pero por primera vez no lo interpreté como indiferencia. Lo interpreté como una advertencia, porque si esa noche había sido solo una preparación, lo que viniera después exigiría algo que aún no sabía si estaba dispuesto a dar. El amanecer no trajo alivio. La luz solo hizo más visibles las cosas que había intentado ignorar durante la noche. La casa parecía la misma,
pero ya no podía mirarla sin pensar en lo que ocultaba. Cada pared, cada mueble, cada rincón se sentía cargado de intención. Me levanté del sofá con el cuerpo rígido. El gato seguía ahí, despierto, como si el paso del tiempo no tuviera efecto sobre él. Caminé hacia la cocina y serví café sin ganas. El sonido del líquido al caer en la taza me resultó extrañamente fuerte, como si el silencio se hubiera afinado durante la noche. Me senté a la mesa frente a la lista y al objeto oscuro. Ya no me daban miedo. Eso fue lo que más me inquietó. Por primera vez desde que todo comenzó, no sentí el impulso de huir ni de destruir nada. Sentí algo distinto, una necesidad incómoda, persistente, entender. Tomé la lista otra vez y la leí despacio, no como antes, con vergüenza y rechazo, sino con atención. Cada nombre, cada fecha, cada lugar despertaba una imagen más clara. No recuerdos vagos, sino escenas completas. Yo estaba ahí, presente, consciente de lo que hacía y de lo que evitaba hacer. Siempre me había dicho que muchas de esas cosas no habían sido tan graves, que las circunstancias eran complicadas, que no me correspondía intervenir, que no era el momento adecuado, excusas que con el tiempo se habían vuelto verdades cómodas. Ahora, frente a esa lista, empezaban a desmoronarse. El gato se acercó y saltó a una silla. Se acomodó frente a mí sin mirar la hoja, como si supiera que ya no hacía falta señalarla. Lo observé con detenimiento. Nunca había intentado tocarlo de verdad. Nunca había probado a romper esa distancia. Extendí la mano despacio. El gato no se movió. Mis dedos rozaron su pelaje por primera vez. Estaba tibio, real. No hubo ninguna reacción violenta, ningún gesto extraño. Solo esa presencia sólida, innegable. Retiré la mano con el corazón acelerado. «No eres una alucinación», murmuré. El gato parpadeó lentamente. Ese gesto sencillo cambió algo dentro de mí. Si él era real, entonces todo lo que estaba ocurriendo también lo era. No podía seguir explicándolo como estrés, cansancio o coincidencias. Tenía que aceptar que estaba involucrado en algo que exigía una respuesta distinta. Decidí hacer algo que llevaba días evitando. Fui al cuarto de la bodega y abrí todas las cajas. No lo hice con desesperación ni prisa. Lo hice con método, caja por caja, objeto por objeto. Algunos no despertaron nada. Otros me obligaron a sentarme en el suelo durante largos minutos. Había recuerdos que ya conocía, pero también había vacíos evidentes, espacios donde algo había estado y ya no estaba. La casa no solo había sacado cosas a la luz, había elegido qué dejar y qué retirar. Cuando terminé, me sentí agotado, pero extrañamente más ligero, como si al mirar de frente aquello que había evitado durante años, una parte de la presión se hubiera desplazado. Regresé a la sala y encontré algo nuevo. No era un regalo, no estaba envuelto. Era un objeto colocado con cuidado sobre el sofá. Algo simple, cotidiano, que reconocí de inmediato. No pertenecía al pasado lejano ni a una decisión grave. Era reciente, muy reciente. Lo tomé con las manos temblorosas. Ese objeto estaba ligado a una omisión pequeña, casi insignificante. Un mensaje que no respondí, una llamada que dejé pasar, una oportunidad mínima de hacer algo correcto sin esfuerzo, algo que había descartado sin pensarlo 2 veces. Sentí una punzada en el pecho. Esto no estaba en la lista, dije en voz baja. El gato apareció detrás del sofá y saltó al suelo. Caminó hacia la puerta principal y se sentó frente a ella. Miró el picaporte y luego me miró a mí. Entendí el mensaje. Hasta ese momento, los regalos me habían obligado a mirar hacia atrás, a revisar el pasado, a enfrentar lo que había sido. Pero ese objeto no venía del pasado distante, venía del presente. La puerta no se abrió sola, no hubo ruidos extraños, solo esa invitación silenciosa. Por primera vez, sentí miedo de salir, porque afuera no estaban mis recuerdos ni mis errores antiguos. Afuera estaba la posibilidad de repetirlos, o de no hacerlo. Me quedé de pie, observando la puerta durante varios minutos. El gato no se movió, no me apuró, no me presionó, simplemente esperó. Y en esa espera entendí algo fundamental. Esto ya no era solo sobre lo que había pasado, era sobre lo que estaba a punto de pasar. Si decidía no actuar, si elegía quedarme inmóvil una vez más, sabía que la casa respondería, que los regalos continuarían, que el peso aumentaría.
Respiré hondo. Todavía no abrí la puerta, pero por primera vez desde que todo comenzó, no me sentí atrapado, me sentí responsable, y esa sensación, mucho más que el miedo, me hizo entender que el verdadero desafío aún no había empezado. Me quedé frente a la puerta más tiempo del que puedo medir. No conté los minutos. No pensé en relojes. El silencio se estiró hasta volverse incómodo, como si la casa misma estuviera aguardando una decisión concreta. El gato seguía sentado junto a la puerta, inmóvil, con la mirada fija en el picaporte. Ya no parecía un guardián, parecía un testigo. Tomé el objeto reciente entre las manos una vez más. Era pequeño, común, fácil de ignorar. Precisamente por eso dolía, porque demostraba que no siempre hacía falta una gran tragedia para fallar. A veces bastaba con no hacer nada. Respiré hondo y giré el picaporte. El aire de afuera entró con suavidad. No hubo un cambio brusco de temperatura ni sonidos extraños. Todo parecía normal, demasiado normal. Crucé el umbral con cautela, como si al hacerlo pudiera activar algo invisible. El gato no salió conmigo. Eso me hizo detenerme. Miré hacia atrás. Él permanecía dentro de la casa, observándome desde el suelo sin intención de seguirme. Por primera vez, entendí que ese paso debía darlo solo. Cerré la puerta detrás de mí. La calle estaba tranquila, gente caminando, autos pasando, vida cotidiana siguiendo su curso sin prestar atención a mi estado interno. Esa indiferencia me golpeó con fuerza. Nadie sabía lo que estaba en juego para mí en ese momento. Nadie lo notaría si decidía volver a entrar y fingir que nada había pasado. Comencé a caminar. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera avanzando contra una corriente invisible. Mi mente buscaba excusas con desesperación, que no era el momento adecuado, que no serviría de nada, que ya había pasado demasiado tiempo. Argumentos viejos, desgastados que conocía de memoria. El recuerdo del objeto en mis manos me mantuvo en movimiento. Llegué al lugar sin saber exactamente cuándo había decidido hacerlo. No fue un impulso repentino, fue más bien una rendición, una aceptación silenciosa de que evitar ese sitio ya no era una opción. Me detuve frente a la entrada. Todo en mí quería dar media vuelta. El edificio no tenía nada de especial. Podía haber sido cualquier otro. Lo que lo hacía insoportable era lo que representaba. Las decisiones tomadas ahí, las palabras que no dije, las veces que elegí no involucrarme. Entré. El interior olía a limpieza reciente. El sonido de voces lejanas me hizo dudar. No esperaba encontrarme con nadie, y sin embargo sabía que eso era parte del riesgo. Avancé despacio, sintiendo cómo el pulso me martillaba en los oídos. Cuando finalmente estuve frente a la persona que había evitado durante tanto tiempo, el mundo pareció detenerse por un segundo. No hubo reproches inmediatos, no hubo gritos ni escenas dramáticas, solo sorpresa. Y algo más difícil de soportar, reconocimiento. Hablé. No fue un discurso perfecto. No fue una confesión completa ni una disculpa impecable. Fue torpe, fragmentada, honesta. Dije lo que pude. Admití lo que había evitado admitir incluso ante mí mismo. El silencio que siguió fue largo, pero no hostil. Cuando me fui, no sentí alivio inmediato. No sentí redención. Sentí cansancio. Un cansancio profundo, como el que llega después de cargar algo demasiado pesado durante años. Regresé caminando despacio. La casa me recibió en silencio. Abrí la puerta y entré. El gato estaba justo donde lo había dejado. Al verme, se levantó y caminó hacia la sala. No se acercó a mí. No hizo ningún gesto especial. Simplemente retomó su lugar habitual. Miré alrededor. No había regalos nuevos. No había objetos fuera de lugar. La lista seguía sobre la mesa, pero algo era distinto. Me acerqué y la tomé. Algunos nombres parecían menos nítidos, no borrados, atenuados. Tragué saliva. Me senté en el sofá con el cuerpo temblando, no de miedo, sino de algo parecido al agotamiento emocional. El gato se acomodó en el suelo, cerca de mí, sin tocarme. «¿No terminó, verdad?», pregunté en voz baja. El gato no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Y eso fue suficiente para entender que lo que había hecho afuera era solo una parte. Un paso necesario, pero no el último. Había más decisiones esperando, más acciones que no podían posponerse. Miré la casa una vez más. Por primera vez desde que todo comenzó,
No la sentí como una trampa. La sentí como un lugar que observaba, sí, pero también como un espacio que esperaba coherencia, que reaccionaba no al miedo, sino a las elecciones. Me apoyé contra el respaldo del sofá y cerré los ojos un instante. Sabía que el siguiente capítulo no sería sobre recuerdos ni sobre regalos, sería sobre consecuencias. No desperté con una sensación de cierre, no hubo alivio, ni paz, ni esa falsa calma que uno espera después de enfrentar algo importante. Lo que sentí fue continuidad, como si la historia no hubiera terminado, solo hubiera cambiado de forma. La casa estaba silenciosa cuando abrí los ojos. No un silencio tenso, sino uno atento. Me levanté despacio y recorrí las habitaciones. Todo estaba en su lugar. Ningún regalo nuevo, ningún objeto fuera de sitio. Aún así, no me sentí tranquilo. El gato estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera. La luz de la mañana dibujaba su silueta con claridad. Por primera vez, no me produjo miedo, tampoco confianza. Me produjo respeto. Me acerqué sin decir nada. Él no giró la cabeza. Observaba la calle, el movimiento normal del mundo que seguía existiendo más allá de esa casa. Entendí que eso también era parte del mensaje. Nada de lo que había pasado me aislaba del resto. El verdadero riesgo siempre había sido creer que mis decisiones no tenían impacto. Fui a la sala y miré la mesa. La lista seguía ahí, pero ya no era la misma. No porque hubiera desaparecido, sino porque ahora la entendía. No era un registro de castigos pendientes. Era un mapa, un recordatorio de que cada omisión deja huella, aunque uno finja no verla. El objeto oscuro ya no estaba. Eso me inquietó más que su presencia. Revisé la mesa, el sofá, el suelo. Nada. No sentí pánico. Sentí una comprensión lenta, pesada. Ese objeto ya había cumplido su función. No necesitaba quedarse. Me senté y respiré hondo. Durante días había esperado que todo terminara con un último regalo, una revelación final, una señal clara de que había hecho lo suficiente. Pero no hubo nada de eso. Y ahí entendí la verdad más incómoda de todas. Nunca se trató de terminar. Se trató de empezar a mirar. Miré al gato otra vez. Esta vez sí giró la cabeza y me observó. Su mirada ya no era expectante ni vigilante. Era neutra, como si su papel hubiera cambiado, como si ya no necesitara empujar nada. ¿Eso es todo?, pregunté en voz baja. El gato parpadeó lentamente. No fue una respuesta, pero tampoco una negación. Me levanté y caminé hacia la pared que había abierto días atrás. El hueco seguía ahí, vacío. No sentí la necesidad de taparlo. Era una cicatriz, y las cicatrices no se borran fingiendo que nunca existieron. Esa tarde salí de la casa sin mirar atrás. Caminé por la calle con una atención distinta. No buscaba señales sobrenaturales. Observaba gestos pequeños, personas que evitaban mirarse, momentos en los que intervenir era incómodo pero posible. Entendí que los regalos no eran malditos por venir del pasado, sino por señalar el presente. Cuando regresé, el gato no estaba junto a la puerta. Lo encontré en la sala, dormido, no en posición de guardia, no atento, simplemente dormido. Eso me produjo una sensación extraña, casi frágil. Esa noche apagué las luces. Dormí, no profundamente, no sin sueños, pero dormí. Soñé con la casa, como otras veces. No había regalos en el suelo, no había listas. El gato caminaba entre las habitaciones tranquilo. Cuando intenté seguirlo, desapareció detrás de una puerta abierta. Desperté antes de alcanzarlo. Con el paso de los días, nada extraordinario ocurrió. Y aún así, todo era distinto. Cada vez que dudaba, recordaba el peso de los objetos. Cada vez que pensaba en callar, veía la lista. El gato seguía ahí, presente, pero ya no marcaba el ritmo. Comprendí algo que no me gustó aceptar, pero que era imposible negar. El gato nunca fue el origen, fue el recordatorio. Los regalos no vinieron a castigarme, sino a mostrarme que ninguna decisión desaparece solo porque uno la ignore, que la casa, como la conciencia, siempre guarda espacio para aquello que evitamos. Y aunque no sé si un día el gato se irá, o si los regalos volverán bajo otra forma, hay algo que ya no puedo hacer. No puedo fingir que no vi. No puedo volver a cerrar los ojos esperando que el tiempo se encargue de todo, porque ahora sé que, mientras yo viva, siempre habrá algo observando lo que elijo hacer cuando nadie más mira. Y esa, entendí al final,
es la verdadera maldición, no el gato, no los regalos, sino la conciencia despierta, caminando conmigo, en silencio,